Relación entre Adán y el Señor Jesucristo. Hay varias cosas que quiero mencionar esta mañana acerca en comparación de Adán y la persona del Señor Jesucristo. Número uno, la Biblia nos dice que Adán no tenía padre, sino solamente Dios, ¿verdad? Adán no tuvo un padre terrenal. Así como el Señor Jesucristo tampoco no tenía un padre terrenal. Los dos fueron llamados hijos de Dios. Gracias a Dios, ¿verdad? Por Adán, que fue el hombre hecho por Dios, hijo, ¿verdad? Por creación. Pero el Señor Jesucristo era hijo por una generación eterna, de nuestro Señor. Y gracias a Dios ahí, ¿verdad? La vida de Adán y la vida del Señor Jesucristo podemos ver esas dos comparaciones. También la palabra de Dios nos dice que Adán fue heredero de este mundo terrenal. Y el Señor Jesucristo también dice la palabra de Dios que todo poder le fue dado a él en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Gracias a Dios que el Señor Jesucristo no solamente es heredero, ¿verdad? De las cosas ahorita, sino por una eternidad. Adán fue heredero de la tierra. El Señor Jesucristo fue heredero de todo, ¿verdad? Y para siempre, gracias a Dios. Tenemos la tercera comparación. El Señor Adán fue un hombre común, y público, una persona en pública. Allí todos los descendientes de Adán, que somos nosotros, ¿verdad? Somos hombres y mujeres en público. Y gracias a Dios que el Señor Jesucristo, dice la Biblia que en la eternidad, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Qué bueno sería que nuestros queridos amigos ahí, ¿verdad? Testigos de Jehová, pudieran entender ese versículo del Señor Jesucristo. En el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, ¿verdad? Dice la Biblia que es la doctrina que es necesaria para ser salvos. El hombre que no recibe a Cristo, ¿verdad? Venido en carne, no puede ser salvo, ¿verdad? Muchas veces la gente piensa que Jesucristo es una persona común. Sí, él fue como un hombre común, pero él era diferente. Amén. El Señor Jesucristo sí fue un hombre público. Y fue de la semilla del hombre, pero, ¿verdad? El Señor Jesucristo fue el segundo Adán. Como dice el apóstol Pablo allí en Romanos 5:14. Aún en los que pecaron a la manera de rebelión, dice de Adán, el cual es figura que había de venir. Jesucristo, ¿verdad? Adán era una figura de aquel que había de venir. Así como los pecados de Adán le fueron transferidos al hombre común, ¿verdad? Por naturaleza, por la semilla del hombre. Así también por la persona del Señor Jesucristo, la justicia de Jesucristo es atribuida al hombre, ¿verdad? Cuando él cree a través de la fe. La palabra del Señor nos dice en el versículo 19, porque como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores. Así por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. La ley, empero, entró para que el pecado creciese, mas cuando el pecado creció, sobrepujó la gracia. Para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna por Jesucristo. Y gracias a Dios, ¿verdad? Ahí claramente sabemos y vemos, ¿verdad? Lo que dice la Escritura, ¿verdad? Ahí que todos sí hemos pecado en Adán y todos traemos la simiente y el pecado de Adán. Pero gracias a Dios que por la justicia de Dios, por la fe de Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Porque cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ahora dice siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Sí, así como el pecado entró por Adán y fue atribuido a todos los hombres, así la justicia
de Jesucristo puede ser atribuida a todos los hombres cuando ellos depositan su fe en la persona del Señor Jesucristo. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Salvador del mundo, que Él es el que perdona, que Él es el que redime, para que todo aquel que en Él crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y eso es lo importante, queridos amigos, ¿verdad? Que la gente entonces, ¿verdad?, reconozcan a Cristo como su único y suficiente Salvador. ¿Para qué? Para que la gracia de Dios, se mueva y perdone el pecado del hombre. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios ahí, porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Dice la Biblia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo de Dios. Queridos amigos, eso es lo importante. Así como Adán vino, sí, Adán pecó y le trajo a todos los hombres el pecado. Así Jesucristo obedeció la ley, ¿verdad? Él guardó la ley, obtuvo una justicia perfecta, murió, derramó su sangre, llevó su sangre a la presencia de Dios, pagó por nuestra redención, y ahora Él le puede dar su justicia a cualquiera que le invoca. Dice la Biblia, pues que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Gracias a Dios ahí cuando usted cree en Cristo y clama a Cristo como aquel pecador que estaba en la cruz, ¿verdad? Ahí al lado, aquel ladrón, ¿verdad? Le dijo a Cristo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor le dijo, ahora estarás conmigo en el paraíso. La salvación instantáneamente Dios se la dará a usted. Y eso es lo que deseamos, queridos amigos, que usted conozca a Cristo, el que le puede dar de su justicia para que usted pueda ser salvo.